La escritura dice que Jesús venía de tener aquella gran cena de la Pascua con sus discípulos, donde Jesús, dice la Biblia, que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. ¿Se imagina la escena? Ver al maestro sentado a la mesa con ellos, agarrar el pan, bendecirlo, partirlo y dárselo, servírselos y decirle: este es mi cuerpo. Y luego dice que tomó la copa habiendo dado gracias y les dijo: bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Aleluya. Les digo: tomad, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Aleluya, que por muchos es derramada. Esa sangre fue derramada no solamente por uno, por dos, ni por tres, ni por cinco, ni por 20, por muchos, dijo Jesús. Y en esos muchos estábamos usted y yo. Por eso debemos de glorificar al Señor, porque estábamos incluidos en ese plan de salvación. Y todo aquel que todavía no ha recibido al Señor en su corazón, todavía hay tiempo. Esa sangre también fue derramada para usted y para todo aquel que anda perdido. Para muchos, dijo Jesús. En el verso 30 Jesús le dice, cuando hubieron cenado, dice que cantaron el himno, salieron al monte Los Olivos y Jesús le dijo: todos vosotros, le dijo a sus discípulos, os escandalizaréis de mí esta noche, porque así está escrito, porque así estaba escrito, porque así estaba establecido. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán disparcidas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aleluya. Le dice: en un rato todos ustedes van a salir corriendo, porque así está escrito. Y ahí aparece Pedro. Aparece en escena Pedro y le dice: Señor, yo nunca me voy a escandalizar, Jesús. Tú eres mi maestro, tú eres mi Señor. Yo no, Señor. Aunque todos salgan corriendo, aunque todos huyan, yo no lo voy a hacer, Señor. Si es posible, le dice, yo voy hasta la muerte contigo. Y le dice Jesús, en pocas palabras: ay, Pedro, ni sabe lo que estás diciendo. Esta misma noche, le dice, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces le prometemos cosas a Dios, le prometemos cosas al Señor, que ni sabemos lo que estamos prometiendo. Y le decimos: Señor, yo te voy a servir toda mi vida, Jesús. Yo te voy a adorar toda mi vida, Jesús. Yo voy a trabajar en tu obra, Jesús, hasta que tú vengas. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución,
cuando viene el problema, cuando viene la tribulación, nos acordamos no nos acordamos, nos olvidamos de aquella promesa que le hemos hecho a Dios. ¿Sabe qué pasaba con Pedro? Pedro confiaba en sus fuerzas humanas. Pedro era un hombre impulsivo, un hombre, por decirlo así, en nuestras palabras, un hombre corajudo. Él, si a alguien se le ponía, él sacaba el machete, la espada, y ahí se vio que a uno le voló la oreja, porque así pensaba él que iba a defender al maestro. Él confiaba en sus propias fuerzas. No había aprendido a depender de la fuerza de Dios. Él pensaba que con las fuerzas humanas él iba a defender a Jesús. Pero Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de oportunidades? Dios es un Dios de oportunidades. Y ese mismo Pedro impulsivo, atrabancado, lo vemos en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Un Pedro totalmente transformado por el poder del Espíritu Santo. Mire qué hermoso y cuán importante es ser nosotros transformados por el poder del Espíritu Santo. Y vemos un hombre lleno del Espíritu Santo, que dice la palabra del Señor que la gente sacaba las camas, los enfermos los sacaban a la calle, y aún con la sombra de Pedro los enfermos eran sanos. Y ese mismo poder todavía está vigente para la iglesia de Jesucristo, porque no era Pedro, no era la sombra, era el poder que había en Pedro, y ese mismo poder sigue vigente para cada uno de nosotros. Hubo un antes y un después en la vida de Pedro, y que así también en nosotros. Siempre hay Dios nos da la oportunidad de reflexionar. ¿Estamos haciendo lo que un día le prometimos a Dios? ¿Estamos haciendo lo que le prometimos al Señor? ¿O nos hemos dejado llenar la mente de cosas que nos van a apartar del propósito de Él? Volviendo al texto donde hemos leído, hay mucho que hablar y mucho que decir de Pedro. Hay mucho que aprender de la vida de Pedro. Un hombre del vulgo, un hombre pescador, que Dios lo sacó para testimonio de lo que Dios hizo en él y de lo que él puede hacer en un corazón que se dispone, en un corazón que se dispone a servirle a Él. De allá de lo vil del mundo escogió Dios. Jesús sabía que había llegado su tiempo de sufrimiento. Jesús sabía que había llegado la hora más difícil. Jesús llegó al monte de los olivos, al jardín llamado Getsemaní, que en griego significa prensa de aceite. Este era un lugar donde Jesús frecuentaba ir a orar. Era un lugar donde Jesús se apartaba para ir a orar. Y Jesús llega a este lugar con sus discípulos. Pero me llama la atención que dentro de estos 11, porque ya no eran 12, Judas ya no andaba con ellos.
Dentro de estos 11 habían 3 hombres llamados el círculo íntimo de Jesús. Jesús llega con los 11, pero Él llama a 3. Ya cuando llegan al monte le dice: quédense aquí sentados mientras tanto que yo voy y oro. Y dice que tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Pedro, Juan y Santiago. Estos 3 hombres fueron testigos de grandes cosas que Jesús hizo. Estos hombres fueron privilegiados de ver momentos importantes, de vivir momentos importantes en la vida de Jesús. Por eso Jesús sabía quién tenía que subir con Él a ese monte llamado Getsemaní. Jesús sabía en quién podía confiar. Así también usted debe saber en quién puede confiar. Debemos de saber de quién nos debemos rodear. Porque cuando estamos pasando por un momento de prueba, de angustia, de tribulación, como estaba Jesús, tenemos que saber a quién le vamos a pedir un consejo, de quién nos vamos a rodear. Porque no todos somos lo suficientemente maduros para dar un consejo en el momento perfecto. Sí. Así que tome nota. ¿A quién usted le está pidiendo consejos? ¿De dónde usted se está alimentando? ¿De dónde está siendo guiado usted? ¿Está recibiendo consejos de arriba o está recibiendo consejos de hombres? Si usted está recibiendo consejos de hombres, yo le aconsejo que voltee su mirada al cielo y que pida la dirección de arriba, porque eso le va a ayudar. Pero también aquí en la tierra usted tiene que saber de quién usted, con quién usted se rodea. Porque hay personas que en vez de ayudarnos, más bien nos empujan más a las cosas que no van a servir de edificación para nosotros. Y nos terminan desanimando. Jesús en este momento necesitaba de sus amigos. Necesitaba de su círculo íntimo, como se le llama a estos 3 hombres. Él necesitaba desahogarse. Y así también nosotros necesitamos, hay momentos que necesitamos desahogarnos. Necesitamos tener gente de confianza con quien desahogarnos. No somos ángeles, somos humanos. Si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nosotros no lo vamos a necesitar? Pero muchas veces nos creemos lo saberlo todo, que ya lo sabemos todo, que yo no necesito de aquel porque aquel es más tierno en el evangelio, aquel no sabe, aquel es un joven o aquel es un anciano, aquel tuvo una vida perdida, no tiene nada de qué aconsejarme. Sí, nos pueden aconsejar, sí nos pueden ayudar. Y Jesús los llama, deja a los 8 y llama a estos 3 y empieza a decirles: me siento mal, me siento triste, me siento afligido.
Dice la palabra que comenzó a entristecerse, a afligirse, a angustiarse. Y les dice: vénganse, quédense aquí conmigo y velen. Yo los necesito a ustedes. La angustia que siento es muy fuerte. Me siento angustiado, me siento atribulado, me siento solo. Estaba a punto de ir a la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que vamos a morir un día, pero no sabemos cómo vamos a morir. Jesús sí sabía cómo iba a morir. Jesús sabía que le quedaban pocas horas para ser crucificado. Me siento mal, le dice Jesús. Me siento angustiado. Los necesito que oren conmigo. Hay otra traducción que dice: mi alma me duele tanto que siento que voy a morir. Mire lo que Jesús les decía: mi alma me duele tanto que siento que voy a morir. Él sentía la muerte cerca de él. Y usted puede decir: pero Jesús, él era Dios. No, en todo lo que él estaba sufriendo, lo estaba sufriendo como hombre. Porque él fue y sigue siendo 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Cuando él estuvo aquí en la tierra, todo lo que él estaba padeciendo era en su humanidad. Todo el dolor que él estaba sintiendo era en su humanidad. Quédense aquí conmigo, le dice Jesús. Lo que siento dentro de mí es un dolor inexplicable. Los necesito que estén aquí cerca de mí. Los necesito que oren. Los necesito que velen. Jesús necesitó a Pedro, a Juan y a Jacobo, que subieran con él al Getsemaní. Yo lo necesito a usted. Yo no las puedo todas. Yo necesito de su apoyo. Yo necesito de sus oraciones. Sé que también usted necesita de mí, pero yo también necesito de usted. Si Jesús, siendo Dios, necesitó que oraran a la par de él, cuánto más nosotros no necesitamos que usted venga al altar y doble sus rodillas delante de Dios, pidiendo misericordia, no solamente por nosotros, sino también por cada hermano, por cada amigo, por todo aquel que entra por esa puerta y viene a adorar y a glorificar al Señor. Jesús padeció como humano. Jesús estaba enfrentando esta prueba como humano. Por eso dice Hebreos capítulo 4 verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una diferencia, que él no pecó, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Tenemos entrada directa al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Aleluya. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús sabía que no es fácil obedecer cuando la carne te dice lo contrario. Porque ahí le dice, la carne es débil. La carne te dice lo contrario. Pero Jesús sí obedeció. Jesús sí obedeció. Y si Él obedeció, nosotros también podemos obedecer. Jesús sabe que no es fácil obedecer cuando llega el día malo, cuando llega la enfermedad. Levantarse, cobrar ánimo y decir: yo voy para la iglesia aunque me siento mal. Yo voy para la iglesia. Aunque me siento cansado, yo voy para la iglesia. Aunque me siento atribulado, yo voy a orar. Yo voy a resistir. Yo voy a seguir adelante. Jesús muy bien pudo rendirse, pero Él no se rindió. Él no se rindió. Es fácil decir: lo suelto todo, ya no sigo, me aparto, sigo con mi vida. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que sigamos adelante. Y el mismo método que Jesús usó para vencer la tentación es el mismo método que Dios quiere que también nosotros usemos para vencer toda tentación. ¿Cuál es ese método? Tomó el teléfono Jesús y lo publicó en Facebook. Me siento atribulado, me siento triste, me siento cansado. Agarró el Instagram y se puso a publicar cómo se sentía. Agarró el WhatsApp y se puso a poner un estado de una carita así triste, llorona. No. Se fue a Getsemaní. Se fue a la prensa de aceite. Se fue al lugar de encuentro que Él tenía con el Padre. Se fue al lugar donde se forja el carácter de los ungidos. Se fue al lugar donde usted y yo debemos de acudir. Fue a Getsemaní, al lugar donde los guerreros triunfan. De esa manera triunfan los guerreros. De esa manera triunfó Jesús. Y de esa manera vamos a triunfar también nosotros. Así que Jesús nos dejó el ejemplo para que nosotros también vengamos al lugar de encuentro con el Padre. Aleluya. ¿Cuántas veces? Bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando me he sentido debilitado, me he sentido enfermo, me he sentido mal por cualquier situación. Y uno viene y ora y uno se libera y uno adora a Dios. Y poco a poco uno empieza a sentir que algo está cambiando dentro de uno. Uno tiene dos opciones: seguir así o buscar ayuda. Yo te recomiendo que busques ayuda, que vayas al lugar de encuentro. Jesús estaba angustiado, triste,
Imagínense la situación de Jesús. Estaba a punto de definirse su futuro y mi futuro. Estaba a punto de definirse su destino y mi destino. Pero gracias a Jesús, que Él sí es un verdadero guerrero. Él sí es un verdadero guerrero. Él sí es un verdadero guerrero. Por eso el Señor merece que le adoremos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y es por eso que usted y yo estamos aquí esta tarde. Es por eso que usted y yo estamos aquí esta tarde. Y no entiendo, no me cabe en la cabeza ni en mi mente cómo hay mucha gente malagradecida que desprecian el sacrificio que Jesús hizo. Pero si estamos aquí es porque hay agradecimiento en nuestro corazón, porque agradecemos a Jesús lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso estamos en este lugar. El verso 39 dice: y yendo un poco adelante, se postró. Mire, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. Se imagina cómo Jesús clamaba y le decía, postrado, le decía, con la cabeza en tierra, le decía: Padre mío, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Padre mío, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo. Lo que Jesús está diciendo: Padre mío, Padre amado, no hay otra vía para que tú puedas redimir al pueblo. No hay otra opción, Padre, para que pueda redimir, para que pueda traer salvación. Pero le dice Jesús: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso se llama obediencia. Eso se llama compromiso. Todo el peso del pecado estaba a punto de caer sobre Jesús. Él iba a sentir la separación del Padre. Por eso le dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo sus discípulos? Estaban durmiendo. Y los halló durmiendo. Que no nos haya el maestro durmiendo. Como decía Breiner ayer, que la venida del Señor no nos haya mal parados, decía. Sí. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Mire, ni una hora habían podido velar con Jesús. Ni una hora habían podido estar orando con Jesús.
Pero me llama la atención que Jesús se dirige a uno y se dirige a Pedro. Les pudo haber dicho a todos en general, pero le dice a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era como el vocero de ellos. Sí, era el que más hablaba, era el más impulsivo, el que antes que el Señor terminara de hablar, él ya le había contestado. Pero le dice: a ver, Pedro, así como has demostrado que has sido tan valiente, ¿no has podido velar ni una hora? ¿No has podido velar ni una hora? En pocas palabras le dice Jesús: ¿no fuiste tú el que dijiste que nunca te ibas a apartar de mí? ¿No fuiste tú el que dijiste que ibas a ir hasta la muerte conmigo? Y no has podido orar ni siquiera una hora. ¿No dijiste que tú nunca me ibas a negar, Pedro? ¿No dijiste que ibas conmigo hasta la muerte? Jesús, angustiado, le dice: Pedro, esta es la hora que yo te necesito. En este tiempo te necesito, Pedro. Necesito que ores a la par mía. Necesito que me apoyes. ¿Para qué te ha llamado Jesús? ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Sabes para qué te ha llamado? Primeramente, para que seamos salvos. Jesús llamó a los 12. A uno los halló pescando, otro en un lado, en otro lado, pero formó su equipo. Luego Jesús los llama para que trabajen, para que aporten a la obra. A ti Dios te ha llamado también para que seas salvo, pero también te ha llamado para que aportes a la obra del Señor. Tú no estás aquí por casualidad, por coincidencia. Tú estás aquí porque tú eres importante para Dios. Y tú eres importante para esta iglesia. Tú eres importante para cada uno de nosotros. Primeramente eres importante para Dios. Dios te ha visto con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y tú no digas: yo no sirvo para nada, o yo no valgo nada. Tú vales mucho. Tú vales la sangre de Cristo. Tú vales la sangre de Cristo. Jesucristo escogió a 12. Pero también Jesucristo te ha escogido a ti para que marques la diferencia en una generación perversa que estamos viviendo. Pero en medio de esa generación perversa, todavía hay hombres y mujeres que le dicen sí a Jehová, que le dicen sí al llamado de Dios, que dicen sí, me voy a parar en la brecha, que dicen sí, voy a seguir adelante, que dicen sí sin importar las circunstancias, que dicen sí, aunque me señalen, yo sigo adelante, sí, aunque sienta que no pueda, sigo adelante, aunque me persigan, sigo adelante. Velad y orad para que no entréis en tentación. Palabra del Señor Jesús para sus discípulos y palabra del Señor Jesús para cada uno de nosotros. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre te va a inclinar, te va
te va a guiar a las cosas de arriba, pero esta carne es débil y siempre va a querer la comodidad de este mundo. Pero para eso está: orad y velad, para que no entréis en tentación. ¿Cuántos están dispuestos a buscar a Dios más en oración, a velar más, a orar más? Somos beneficiados, amado hermano, individualmente y colectivamente. Así que cuando tú oras, todos somos bendecidos. Nos edificamos nosotros, pero también podemos interceder por otros. Otra vez, dice, fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez vino de regreso otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándoles se fue de nuevo, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Ya no había vuelta atrás. Había llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ha llegado la hora. Ya no hay nada más que hacer, les dice Jesús. Sigan durmiendo. Se ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Se ha llegado la hora del cumplimiento de la profecía dicha por el profeta Isaías. Pueden pasar al frente, ya se nos ha ido el tiempo. El tiempo había llegado. La hora había llegado.